correspondiente al 11 de abril del 2018. En datos económicos, comenzamos en Asia el día de ayer en horas de la tarde. Se dio a conocer las cifras de inflación al productor en Japón, las cuales superaron las expectativas del mercado, aunque descendieron desde la anterior medición, que era 2.5%. Algunos consideran que esto en cierta medida le da tranquilidad al Banco Central de Japón para retrasar un poco el posible proceso de normalización de su política monetaria. Con relación a China, también las cifras de inflación estuvieron por debajo de lo esperado, luego unas lecturas anormalmente altas del mes de febrero, eventualmente influenciadas por la celebración del año nuevo lunar. En el mes de marzo hubo un descenso del 3.7 al 3.1% para la inflación al productor y del 2.9 al 2.1% para la inflación al productor, ambos indicadores por debajo de lo esperado. En Argentina, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada debido a que las lecturas de inflación de corto plazo han estado extremadamente altas, impactadas por los eventos de ajustes de precios de servicios públicos regulados y, por otro lado, una fuerte depreciación del peso argentino que el Banco Central estaba intentando controlar a través de intervenciones en el mercado cambiario. Con relación Europa, algunas cifras del Reino Unido en términos de balanza comercial, un déficit menor a lo esperado, lo cual es un buen anuncio, pero una producción industrial con un crecimiento también más débil, un repunte de solamente del 1,6 al 2,2%, cuando el mercado llegaba a niveles casi de 3%. En Estados Unidos, hace algunos minutos se dio a conocer las cifras de inflación muy por debajo de lo esperado, dilatando un poco el momento en el cual el mercado considera que puede haber algún tipo de cambio masivo entonces en las expectativas de los miembros de la Fed. Recuerden que el mercado cada vez está más inclinado que hayan 4 incrementos de tasas para este año. La Fed no ha hecho un cambio tan drástico, sí lo ha venido haciendo de manera paulatina desde el mes de diciembre y sobre todo en la última reunión, pero todavía el consenso de miembros de la Fed está, digamos, más alineado con la idea de 3 incrementos totales en el año. Estos datos de inflación al consumidor para el mes de marzo mostraron un descenso de precios del 0.1%, el mercado esperaba algo de estancamiento. Inflación 12 meses pasó del 2,2 al 2,4, pero esta lectura mensual es simplemente un llamado de atención y la inflación básica pasó del 1.8 al 2.1, si bien es cierto, subió de acuerdo a lo anticipado por los inversionistas, veremos más adelante las implicaciones favorables para el mercado de renta fija. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, bueno, hacia las 9:30 de la mañana tendremos los datos de inventarios de crudo. En México se ha dado a conocer cifras de la industria un poco más débiles para el mes de febrero, crecimiento de solamente casi el 1% para este mes frente a una expectativa de 3%. Recuerden, México continúa todo el mundo muy pendiente de lo que es esta parte de elecciones presidenciales. Y para cerrar la tarde en Estados Unidos, muy importante, primero, colocación de tesoros a 10 años por cerca de 21 billones de dólares. Segundo, publicación de cifras fiscales correspondientes al mes de marzo, donde hay una expectativa de déficit de 186 billones de dólares. Acá hay un anuncio que estaremos compartiendo en la parte de renta fija muy preocupante sobre los niveles de endeudamiento estadounidenses de aquí en adelante. Y hacia la 1 de la tarde, las publicaciones de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal. Sin embargo, aquí como hubo discurso directo o intervención directa del presidente de la entidad, es poco probable que haya información adicional en este documento y que el mercado tenga un fuerte comportamiento luego de conocerlo. De todas maneras, hay que estar pendientes a la 1 de la tarde en caso de que llegara a haber algún tipo de sorpresa, pero como mencionamos, creemos que la probabilidad es muy baja. Con relación a los anuncios de las últimas horas, destacamos en China una visión positiva por parte de Moody's, estimando que, o más bien desestimando cualquier impacto razonablemente significativo en los niveles de exportación y de producción china debido a los aranceles que los Estados Unidos pretenden imponer. De todas maneras, Moody's confía en que se logre algún tipo de acuerdo entre ambas economías. Como mencionamos, los temas de inflación un poco más débiles. Algunos consideran que estos son indicadores de debilitamiento de la economía china. Nuestro concepto es mejor esperar ya después de todo este primer trimestre con las celebraciones del año nuevo lunar y más bien tener en cuenta la tendencia que se empiece a fijar a partir del mes de abril. Y continuando con las declaraciones positivas del día de ayer del presidente Xi Jinping, el Banco Central de China anunció que a cierre de este año estará aumentando o liberando un poco las restricciones de inversionistas extranjeros en el sistema financiero chino.
permitiendo que la participación tanto en administradoras de fondos, compañías de seguros, seguros de vida, sea de hasta un 51% para inversionistas extranjeros. Estas promesas de apertura del sistema financiero se han venido realizando por muchos años, por eso los inversionistas son un poco escépticos. Sin embargo, aquí hay que destacar que este documento del Banco Central estableció por primera vez como una fecha de referencia, cierre del año, para hacer este ajuste. Por lo tanto, pues digamos que el mercado continuará asimilando de manera favorable estos anuncios de China de una mayor apertura como un preludio en teoría para empezar a tener un tipo de negociación más amisa con los Estados Unidos. Desde nuestro punto de vista, simplemente hacemos el llamado a lo que mencionaron varios funcionarios chinos durante el viernes pasado, afirmando que bajo las condiciones actuales no habría posibilidad de establecer algún tipo de negociaciones con los Estados Unidos. Esto se entiende a menos que Estados Unidos revierta sus propuestas de incrementos de aranceles y se siente con los chinos a negociar algunos tipos de acuerdos más comprensivos. Como mencionamos con Japón, algunas cifras podrían ser entendidas como algo de tranquilidad para el Banco Central, pero de todas maneras otros indicadores de economía muestran fortalecimiento de la misma. Por segundo mes consecutivo, pedidos de maquinaria están superando las expectativas. En Estados Unidos, el gobierno recibió una advertencia por parte de Irán de si considera la posibilidad, o más bien, si reimplementa las sanciones que tenía impuestas a Irán antes de haber firmado ese acuerdo de no proliferación nuclear. Entonces Irán estaría en capacidad de solamente en 4 días retornar a los mismos niveles de enriquecimiento de uranio. Esto es, digamos, una vertiente adicional de las promesas de campaña del presidente Trump, afirmando que ese acuerdo con Irán había sido extremadamente negativo y nocivo y que quería finalizarlo como tal. Pues estas serían en teoría las implicaciones de esa finalización. Veremos qué ocurre. Mientras tanto, se mantiene el choque entre Estados Unidos y Rusia en la ONU por ese nuevo ataque de gas venenoso en Siria. Como ustedes bien saben, Estados Unidos está acusando al régimen de Bashar al-Assad de haber implementado este tipo de ataque. Los rusos, que son sus defensores, dicen que no fue el régimen como tal. Por lo tanto, por 12ª ocasión, los rusos han vetado un acuerdo, una resolución de la ONU que habría la posibilidad de que Occidente interviniera militarmente en Siria. Y a pesar de esto, el presidente de los Estados Unidos amenazó con un ataque de misiles a Siria y advirtió a las fuerzas rusas que no tendrán equipos con los cuales detener este ataque. Por lo tanto, el día de hoy estaremos muy pendientes de lo que pueda hacer el desenvolvimiento de estas tensiones nuevamente ahora de carácter geopolítico. Estamos saliendo de las de comercial, ahora estamos entrando nuevamente a temas geopolíticos, por lo tanto, pues los mercados accionarios no han podido estar totalmente tranquilos a pesar de que ayer tuvo una muy buena valorización. En América Latina, Fitch Ratings se mostró más optimista sobre la región debido a los mayores precios de los commodities y a un buen entorno internacional de crecimiento, afirmando que esto reducirá las presiones fiscales y por lo tanto los perfiles de riesgo soberano. Sin embargo, recordó que varios países durante los últimos años han tenido que incrementar sus métricas de endeudamiento y la cancelación de la visita del presidente Trump o de la participación del presidente Trump directamente en la Cumbre de las Américas y designando a su vicepresidente Mike Pence simplemente pone en su lugar a la región frente al orden de prioridades que tiene la Casa Blanca actualmente. De manera paralela, el presidente, entre comillas, de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó que tampoco asistirá a esta cumbre de las Américas, pues no hay nada interesante o relevante para ellos ahí. Probablemente las referencias muy negativas en contra de la administración venezolana, pues le habrían generado primero un entorno muy difícil de asimilar y segundo, pues el mismo gobierno peruano decía que Maduro no estaba invitado y que no lo iba a dejar ingresar al territorio nacional. Con relación a Brasil, la inflación, como mencionábamos el día de ayer, descendió a mínimos de 9 meses, ubicándose en el 2.68%. Recuerden que el rango para Brasil de inflación va del 3 al 6% con punto medio 4,5. Pues bien, estar por debajo de ese rango bajo abre la posibilidad, o más bien ratifica la afirmación del Banco Central de que en el mes de mayo va a haber un nuevo recorte de tasa de interés a un nuevo mínimo histórico de 6,25%. Aquí el presidente o el director del Banco Central de Brasil estableció que van a mantener esa tasa de referencia en mínimos históricos por un periodo mientras logran alcanzar los objetivos inflacionarios. En México, el gobierno anunció que está a la espera de la nueva propuesta de normas de origen para el sector automotriz que quedó pendiente de recibir por parte de los Estados Unidos. Se está mencionando ahora que quieren incentivar la producción de vehículos en zonas de salarios más altos.
El candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, se mostró complacido con esta propuesta de Estados Unidos de incrementar los salarios del sector automotor. Sin embargo, pues desde nuestro punto de vista queda un poco pendiente entonces qué pasará con las zonas de menores ingresos salariales, si se van a ver afectadas entonces con esta nueva propuesta y probablemente pues los beneficios del comercio no sean tan positivos como han venido registrando hasta ahora. Como mencionamos, Banco Central de Argentina mantuvo la tasa de referencia inalterada debido a los altos niveles de inflación y está interviniendo en el mercado cambiario para evitar un mayor pass-through de la depreciación de la moneda a los precios locales. Y en Venezuela tenemos dos reportes un poco contradictorios. Por un lado, de uno del Banco Central, en el que afirmó que el país dejó de honrar sus obligaciones desde septiembre del 2018, a pesar de los reiterados llamados del presidente Maduro de que su país va a continuar honrando sus obligaciones financieras. Sin embargo, esta mañana se conoció que Goldman Sachs había recibido cerca de 90 millones de dólares del pago de un cupón atrasado de un título que vencía en el 2022 de PDVSA conocido como los bonos del hambre. Hasta el momento, diferentes analistas han calculado que Venezuela está incumpliendo o está en retraso de cerca de 2.300 millones de dólares de cupones equivalentes a títulos con un nominal cercano a los 40 billones de dólares. Como mencionamos, esas declaraciones del día de ayer del presidente chino Xi Jinping, donde se mostraba abierto al comercio internacional, fueron tomadas por los inversionistas como la hoja de olivo de parte de China para establecer relaciones o un acuerdo comercial con los estadounidenses. Desde nuestro punto de vista es simplemente mostrarse magnánimo ante el mundo y fuerte ante los Estados Unidos, lo que ha venido realizando los chinos hasta el momento. No descartamos, por supuesto, que pueda haber algún tipo de acuerdo comercial, pero en nuestro concepto la situación actual no es tan positiva como lo está haciendo querer ver el mercado durante el día de ayer. Ayer el presidente de Facebook estuvo en el Congreso reconociendo obviamente las faltas de la compañía en el manejo o en la preservación de la información de los usuarios. La acción tuvo una fuerte valorización acompañada de dos temas, de estas declaraciones, el reconocimiento de esas debilidades, pero que están trabajando en este frente, y segundo, de esa muy buena dinámica de los mercados accionarios del día de ayer. En otras noticias corporativas ya de Estados Unidos, las acciones de Bayer subían un 4% el día de ayer, luego de que se conocieran un reporte por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos donde le permitía adquirir a Monsanto, siendo este pues el acuerdo más polémico recientemente de la industria farmacéutica. El Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo con ambas compañías donde Bayer se comprometía a vender activos adicionales de semillas y tratamientos a BASF, que es otro de los competidores directos, para poder tener vía libre en su gran adquisición. Las acciones de Monsanto se acercaron a máximos de los últimos 4 años luego de la noticia. Ya pasando con los futuros del Standard Poor's, veíamos un cierre el día de ayer con un tono positivo, impulsado tanto por las declaraciones del presidente chino como el testimonio del presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre el reciente escándalo de la compañía. Estos dos eventos fueron los que le dieron el tono positivo a los futuros del Standard Poor's. Sin embargo, hoy, después de haberse conocido el dato de inflación en los Estados Unidos, que como ya lo mencionaba Daniel, estuvo por debajo de lo esperado, veíamos entonces y vemos un retroceso de los futuros de acciones de un 0,82%. Sin embargo, nos mantenemos con una tendencia positiva por parte de nuestro indicador técnico sobre ese nivel de los 2.640 puntos. Les recuerdo, el soporte técnico se ubica un poco lejos del nivel actual, sobre los 2.600, y este sería el nivel a monitorear en el corto plazo, pero pues por el momento nos mantenemos positivos en lo que sería la dinámica de las acciones en el corto plazo. De manera estructural también vemos que nuestro oscilador se mantiene por encima de cero, con lo cual la tendencia a largo plazo también sigue siendo positiva. Pasando con el mercado de divisas, continúa lo que es la recuperación del dólar frente a las principales monedas. Vemos que este registró el día de ayer un máximo de los últimos 4 días frente al yen japonés, y lo que les estoy mostrando aquí es la gráfica del DXY, este índice que les recuerdo mide la fortaleza del dólar frente a las 6 principales monedas globales. Se mantiene de cerca de ese nivel de referencia de los 90 puntos, pero vemos que pues en medio de un tono ligeramente positivo para el dólar frente a las monedas globales, podríamos entonces ver un nuevo ataque a este nivel durante las próximas jornadas.
Lo relacionado con las monedas de los mercados emergentes, vemos variaciones relativamente bajas. El peso colombiano lidera las ganancias con un avance del 0,75 que analizaremos posteriormente y el rublo ruso por tercera jornada consecutiva lidera las pérdidas con un retroceso del 2,35%, seguido de cerca por la lira turca con un retroceso del 1%. Y en el mercado petrolero tenemos varios anuncios eh, desde el punto de vista de los principales participantes. Lo primero que hay que destacar es que el día de ayer tuvimos el precio del Brent subiendo nuevamente por encima de los $70 el barril. El ministro de Energía saudí se mostró muy complacido con los niveles actuales y advirtió nuevamente que actuarían en caso que identificaran nuevos excesos de producción mundial. Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, un organismo internacional promovido por cerca de 30 países, advirtió que hay preocupación sobre el suministro de crudo en el corto plazo, debido a que la demanda ha crecido muy fuerte, 1.5 millones de barriles, y a los recortes de producción de la OPEP, principalmente Venezuela, produciendo 50% menos de lo que producía cuando Chávez llegó al poder. Para el director ejecutivo de esta agencia, el incremento de la producción estadounidense no sería suficiente para controlar estos problemas de corto plazo. Como hemos manifestado en numerosas ocasiones, a la OPEP en cierta medida se le apareció la Virgen con esta falta de gestión en Venezuela y esa caída muy fuerte de los niveles de producción. Por lo tanto, en cierta medida eso explica por qué nuevamente tenemos incrementos de corto plazo en los precios del petróleo. Desde nuestro punto de vista, el fundamental continúa siendo no tan benéfico para este sector, pero el mercado pues continúa en cierta medida más enfocado en corto plazo y mirando digamos, cómo podría estar afectando estos niveles de producción de Venezuela. De acuerdo al Instituto Americano de Petróleo, el día de ayer se presentó un incremento no anticipado de los inventarios de petróleo, 1.8 millones de crudo, 2 millones de barriles de gasolina. Los analistas esperaban contracción, así como esperan para el día de hoy en los inventarios de oficiales de crudo contracción. Veremos qué pasa en este mercado, pues a pesar de esas cifras de la API, el precio del crudo continúa incrementándose. En teoría, el día de ayer se estaba beneficiando por esas declaraciones del gobierno chino tan amistosas que abrían la puerta de par en par para una negociación comercial con los Estados Unidos, algo que no nos parece tan evidente en el equipo de estrategia de GSC. La Administración de Información de Energía de los Estados Unidos incrementó el pronóstico de producción estadounidense para 2019 a 11.44 millones de barriles día, 180.000 barriles más que los que había estimado previamente. Para este año redujo en 1.000 barriles día las expectativas de producción, pasándolas de 10.70 millones de barriles a 10.69. La revisión de este año no nos parece tan fuerte, la del próximo año sí, mostrando esa consolidación de la producción de Estados Unidos y en cierta medida simplemente recordando nuestra advertencia de estos altos niveles de los precios del petróleo. Recordamos de todas maneras que ha sido muy difícil estimar la dinámica de los precios del petróleo, pero que en nuestro concepto el fundamental está dado para que no incrementen tanto estos precios y más bien se presenta algo de corrección en los próximos meses. Irán siguió a Arabia Saudita y decidió incrementar en 10 centavos el precio del petróleo que vende a clientes en Asia. Adicionalmente, el ministro de Petróleo de este país que consideró que un precio cercano a los $60 es bueno. Sin embargo, los $70 para él son extremadamente altos. Esto valida nuestra posición y nuestra advertencia de tener mucho cuidado de hacer apuestas estructurales en este sector. Cuando al ministro de Petróleo de Arabia Saudita se le preguntó sobre estas mismas cifras, se mostró muy complacido con estos $70, pero se mostró un poco contrario a considerar la posibilidad de $80 el barril, teniendo en cuenta la volatilidad que podría generar en el largo plazo. En nuestro concepto, $80 el barril simplemente lo que hace es estimular aún más la producción de países fuera de la OPEP. Y el analista senior de la OPEP para mercado petrolero aseguró que se estaba reduciendo la incertidumbre en el mercado y esto con base en los distintos pronósticos que se encuentran a nivel mundial sobre lo que es el balance del mercado petrolero. La Agencia Internacional de Energía, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos y la OPEP están convergiendo cada vez más en sus mediciones futuras. De todas maneras, destacó que hay una alta incertidumbre sobre lo que es el manejo de inventarios en Rusia, China y Emiratos Árabes, por lo que sus expectativas o sus pronósticos tienen algunas falencias de mediano y de largo plazo.
Desde la parte técnica vamos a ver que previo a conocerse la cifra oficial de inventarios, que será dada a conocer alrededor de las 9:30 de la mañana, y frente a la cual los analistas esperan una reducción de 1.25 millones de barriles de petróleo y una caída también en los inventarios de gasolina de 1.1 millones de barriles, el petróleo mantiene la tendencia positiva de las últimas jornadas y está alcanzando un nivel máximo que no veíamos desde los últimos 4 meses. Este se dio en enero y cerró sobre lo que fue el nivel de los $66.17. Se mantiene muy en línea con nuestra señal de tendencia positiva, con lo cual será clave el dato de inventarios para confirmar la continuación de la tendencia o por el contrario puede darse algún retroceso en el corto plazo, de nuevo hacia este rango de negociación entre los 62,82 y el 64,88. En el mercado de renta fija habíamos advertido sobre una noticia un poco negativa para el nivel de endeudamiento estadounidense. El Comité Presupuestario No Partidista del Congreso estableció que el déficit de $1 trillón será alcanzado en el 2020 y no en el 2022 como se calculaba previamente. Para 2028, si no cambia nada, este déficit en los Estados Unidos será de 2.8 trillones de dólares anuales frente a un crecimiento de la economía de solamente el 1.8%. Acá es interesante ver que esos metas de crecimiento de largo plazo de esta oficina no partidista no ha asumido que la reforma tributaria de Donald Trump vaya a incrementar el crecimiento potencial estadounidense, que es algo que también han venido advirtiendo diferentes miembros de la Reserva Federal. Es decir, ese crecimiento estadounidense de largo plazo está muy lejos del 3% prometido por el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, recordamos que desde que asumió su mandato, la economía sí ha venido creciendo por encima de su nivel potencial, nivel promedio del 2.3%. Y en las cifras de inflación de los Estados Unidos, ayer teníamos un indicador muy alto de lo que fue el índice de precios al productor. Hoy tenemos una lectura baja de lo que es el índice de precios al consumidor y veremos las implicaciones ya que hemos estado registrando en el mercado de renta fija que ha tenido una importante valorización durante estos últimos minutos. Como ustedes pueden ver, el mercado ya tenía una tendencia bajista durante la jornada antes de conocer las cifras de precios de Estados Unidos, niveles del 2,77%, vienen desde el 2,80 que teníamos el día de ayer, es decir, cayendo 3 puntos básicos. La publicación de las cifras de inflación simplemente ratifica este nivel y las mantienen en el 2.77%. Entonces, hasta acá, recuerden el día de hoy, nuevamente tensiones en el mercado, pero ahora de carácter geopolítico por la intención del presidente Trump de hacer un ataque de misiles a Siria. Y en el lado comercial, pues los inversionistas están un poco más tranquilos ante las declaraciones del presidente chino. Desde nuestro punto de vista, están siendo demasiado finos en esta lectura. Se están anticipando demasiado. Desde nuestro punto de vista, la postura china sigue siendo demostrarse como hemos manifestado, magnánimos ante el mundo y muy fuertes ante los Estados Unidos. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al reporte Colombia, donde pues se está organizando una ocasión de bonos Codensa por cerca de 360 mil millones a 7 y 12 años. Los 7 años serán títulos con cupón fijo. Esperamos un corte cercano al 7%. Puede haber algo de sobredemanda teniendo en cuenta la expectativa de nuevos recortes por parte del Banco de la República. Este es el título que en nuestro concepto tiene más valor en este momento. Y el título a 12 años consideramos que puede tener un corte cercano al 370, IPC más 370 en su margen, pero para que se hagan una idea, está 40 puntos básicos por debajo de su media histórica y solamente 20 puntos por encima de un test VR equivalente en ese plazo. Por lo tanto, no recomendamos el IPC y sí recomendamos el tasa fija. Ya pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este mantiene la tendencia positiva, tal y como lo veníamos mencionando en el comité anterior. El siguiente nivel objetivo se ubicaba sobre los 1.550 puntos y de hecho estamos viendo a la apertura de hoy cómo se está atacando de nuevo este nivel con miras a alcanzar de nuevo lo que sería el nivel máximo de enero, que fue los 1.600 puntos. La jornada de ayer veíamos que las acciones que lideraron las ganancias fueron Ecopetrol con un avance, pues el día de ayer con un avance cercano al 2%, y Bancolombia Preferencial también seguía liderando las ganancias en la jornada anterior, seguido muy de cerca por la acción que ha registrado una recuperación continua durante las últimas jornadas, que ha sido Cementos Argos, a la cual pues le mantenemos un monitoreo especial esperando un nivel de reingreso dentro de esta reciente caída, pero pues muy en línea con la reciente también recuperación sostenida que ha tenido.
En noticias corporativas, la primera pues está relacionada con ISA, Interval, que es filial de esta compañía, ganó la adjudicación del proyecto de concesión vial Rutas del LOA. La compañía espera recibir ingresos anuales por cerca de 21.6 millones de dólares y el proyecto incluye la construcción de una calzada en paralelo a la vía actual que se está gestionando en este país y una nueva vía que conecta las rutas existentes y entran en operación en el 2023 y 2024. La concesión tendrá un plazo máximo de 40 años con una inversión estimada de 310 millones de dólares, con lo cual, pues, desde la parte fundamental siguen siendo noticias positivas para la acción, que ya lleva también una subida bastante sostenida durante las últimas jornadas, rompiendo ese nivel de los 14.500 y les recuerdo que el reciente máximo se ubica sobre los 14.680 pesos. Pasando con el análisis de la acción preferencial de la vivienda, antes de entrar con este análisis en noticias corporativas, la ANI informó que el proyecto Asociación Público-Privada, que forma parte de los grandes proyectos 4G en el país, aseguró los recursos financieros a través de un crédito de 300.000 millones de pesos, respaldado por Davivienda y Grupo Aval. Este proyecto ha avanzado en un 10% más de lo proyectado pues inicialmente y los fondos se destinarán a la terminación de las obras de la unidad funcional 1 en el departamento del Tolima. Ya desde la parte técnica, la acción continúa con esta tendencia positiva, muy en línea con la señal mostrada por nuestro indicador en lo que fue finales de marzo, muy de cerca al 2 de abril. Primero la señal de agotamiento que fue anunciada el 28 de marzo y posteriormente confirmó el cambio de tendencia el 2 de abril. Esto va muy en línea con nuestra actual recomendación de compra sobre esta acción. Tenemos un precio objetivo sobre los 33.500 pesos que supondría una valorización cercana al 7% y por el momento vemos que continúa este avance. El día de ayer, de hecho, se dio la ruptura a la resistencia de los 31.500 con éxito, con lo cual nos mantenemos muy positivos en esta tendencia y alcanzar de cerca lo que sería los 33.500, que corresponde a este nivel de congestión que mantuvo la acción durante los meses de agosto y septiembre del 2017. Y pasando con el análisis de la acción preferencial de Grupo Aval, vamos a ver cómo esta también mantiene una tendencia positiva. Esta fue anunciada a comienzos de abril sobre el nivel de los 1.105 pesos y por el momento se está llevando a cabo el ataque a ese nivel de los 1.230. Este nivel es clave dado que sirvió como soporte, pues fue un nivel de congestión en el que fue los meses de febrero y marzo de este año, pero posteriormente el siguiente nivel que ya le podría dar algo de resistencia a la acción dentro de este movimiento al alza sería el nivel de los 1.250. Ese nivel sirvió como soporte en lo que fue el canal lateral que mantuvo durante varios meses la acción y sería relevante monitorearlo en el corto plazo. A esta hora de la mañana para la apertura de hoy lo que estamos viendo es un avance de la acción de Ecopetrol de más del 3%, muy en línea con lo que creemos que es el avance. Pues son dos noticias las que están impactando este avance de Ecopetrol por encima de los 2.800 pesos, por encima también de este reciente máximo que fueron los 2.760 e incluso digamos que el máximo de esa jornada que fueron los 2.860. El primer evento, lo que sería el avance continuo que estamos presentando en el petróleo, pero que les recuerdo mantener mucha cautela, dado que hoy se conocerá el dato de inventarios y podría darse algo de volatilidad frente a este. Y en segunda instancia, lo que es el periodo ex dividendo, que iría hasta el viernes y frente al cual también está generando un poco de impacto y avance para esta acción a esta hora de la mañana. Pasando entonces con el peso colombiano, lo que vemos es que continúa una tendencia negativa. Ya se dio el ataque con éxito al nivel y soporte Fibonacci de los 2.775 pesos, con lo cual nos estaríamos dirigiendo al próximo nivel que se ubica sobre los 2.600 pesos. Ese nivel fue alcanzado durante el 2015 y va en línea con la tendencia negativa de corto plazo y de manera estructural que continúa para el peso colombiano. En el mercado intradiario, monitorear los niveles de los 2.759, 2.770 y ya un poco más arriba de los 2.780 pesos.
Y finalmente lo relacionado con los test del 2024 cerraron sobre el 5.93 y vemos una apertura cerca, pues ya por debajo de este nivel, sobre el 5.88. También atacaron con éxito el reciente soporte que se ubicaba sobre el 5.95 y estarían de cerca al otro nivel mínimo que fue dado para mayo y junio del 2017, cercano sobre el 5.72, pero primero tendríamos entonces un ligero soporte que sería el nivel del 5.85. El día de ayer se dio una colocación exitosa de títulos de corto plazo denominados en pesos con vencimiento al 2019. La tasa de corte fue del 4,539 y se recibieron demandas por 743 mil millones de pesos, es decir, 2.97 veces el monto ofrecido. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día para todos.